La enfermedad cardiovascular aterosclerótica sigue siendo la primera causa de muerte en Europa y uno de los principales motivos de hospitalización en nuestro entorno. El reto no acaba con el alta, ya que el riesgo de recurrencia es muy elevado, especialmente durante el primer año. A pesar de los avances terapéuticos y diagnósticos, hay lagunas importantes en la prevención secundaria, en la coordinación asistencial y la adherencia a largo plazo. Analizamos cómo podemos mejorar el manejo del paciente con enfermedad aterosclerótica reciente con dos especialistas que abordan el problema desde distintos ángulos del sistema sanitario. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, la realización a cargo de Jesús Nicolás, y hoy nos acompaña el moderador Pedro Caravaca, cardiólogo en el Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenas, Pedro. Gracias, Alicia. En el episodio de hoy abordamos un tema que yo creo que es de enorme relevancia clínica y organizativa, que es cómo mejorar el manejo del paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que ha sufrido un evento recientemente. Sabemos que el riesgo de recurrencia es especialmente elevado en los primeros meses y que la prevención secundaria eficaz es clave para evitar nuevos eventos. Sin embargo, yo creo que aún persisten barreras que limitan su implementación real, desde la correcta prescripción de las nuevas moléculas, pasando por la adherencia a los tratamientos, hasta la coordinación entre niveles asistenciales. Y para analizar todos estos desafíos y plantear soluciones, nos acompañan hoy dos especialistas con amplia experiencia en distintas fases del manejo de estos pacientes, desde el hospital hasta la atención ambulatoria. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Pues vamos a darles la bienvenida. Lo primero, Hugo del Castillo Carnevali, cardiólogo en el Hospital Universitario Son Llàtzer de Palma de Mallorca. Muy buenas. Hola y muchas gracias por estar aquí, encantado de estar con vosotros. Gracias, doctor. Y Victorio Cuenca Peiró, cardiólogo clínico en el Hospital Comarcal Santa Ana de Motril de Granada. Muy buenas. Hola, buenas tardes, encantado, un placer estar aquí. Gracias a los dos invitados. Yo creo que para comenzar vamos a preguntarnos por qué es clave el seguimiento tras un evento cardiovascular. Hugo, sabemos que el riesgo de recurrencia nos dicen que es alto. ¿Qué nos dice la evidencia actual sobre la recurrencia precoz en pacientes con un evento reciente? Efectivamente, Pedro, el riesgo de recurrencia tras un evento es bastante elevado. Esto se ha visto tanto en nuestro medio, en España, como en otros medios internacionales. Por ejemplo, tenemos los datos del estudio Reality que nos dice que en los 2 años de seguimiento, al menos 1 de cada 4, un 25% de pacientes va a recurrir de un evento cardiovascular. Y quedaos con este número 1 de cada 4. Porque esto lo refuta, también lo podemos ver en otro estudio del grupo gallego, más centrado en el síndrome coronario agudo, en el que nos dice que especialmente en el primer año es vulnerable ese grupo de pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Pues aquellos que tienen más riesgo, especialmente los de edad más avanzada y otros factores de riesgo como insuficiencia renal, pero especialmente aquellos que ya tenían cardiopatía isquémica previa. Fuera ya de nuestro medio, también hay otro estudio que nos dice que en el momento precoz, después del síndrome coronario agudo, aquellos pacientes con peor control de los factores de riesgo, como por ejemplo el colesterol LDL, tienen más riesgo de sufrir eventos cardiovasculares mayores, ya sea muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus y demás. La verdad que los datos que aportan, ¿no?, son muy llamativos. Es decir, que incluso cuando el paciente está correctamente diagnosticado y tratado tras un evento, nos encontramos que tiene un riesgo residual pues que no conseguimos eliminar del todo, ¿no? 1 de cada 4 pacientes. Aunque el factor de riesgo cardiovascular modificable más conocido es el colesterol LDL, también hay otros factores que influyen y que muchas veces pasan desapercibidos. Desde tu experiencia, Hugo, ¿cuáles son esos principales factores de riesgo residual que evaluamos y que debemos de vigilar y cuáles son esas barreras actuales en el manejo del paciente? Efectivamente, nos centramos, y hay que hacerlo, en el control del colesterol LDL, que es el factor causal de la enfermedad aterosclerótica, pero como también lo son otras partículas aterogénicas. Hablamos, por ejemplo, de que es importante tener en cuenta el colesterol no HDL, la ApoB, la lipoproteína A y los triglicéridos, que sabemos que llevan a veces partículas aterogénicas en su interior con alto potencial de provocar recurrencias. Pero aparte de estos factores lipídicos, no debemos olvidarnos de otros factores como la inflamación, la protrombosis, la hipertensión, diabetes, obesidad. Todo ello contribuye a ese riesgo residual y a esa posibilidad de recurrencia que queremos evitar.
Está claro que la teoría no es clara. Tras el alta deberíamos garantizar un seguimiento estructurado y compartido entre niveles asistenciales pues, para conseguir de una forma precoz y sostenida el control de este riesgo residual. Pero la realidad muchas veces yo creo que es otra, ¿no? Que falta comunicación, hay duplicidades, pacientes que se pierden por el camino. ¿Qué papel juega el seguimiento multidisciplinar y la coordinación entre hospital, el organizarnos entre nosotros y cómo lo estáis abordando en vuestro entorno? Victorio, ¿qué nos cuentas? Pues Pedro, sí, lamentablemente la teoría es algo ideal, pero luego en la práctica es difícil de cumplir. Como bien dices, se nos escapan pacientes por el camino y esto es algo que debemos abordar de manera multidisciplinar para que sea lo mínimo posible. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Hugo antes, pues aquí los estudios son totalmente consistentes en la vulnerabilidad de los pacientes en el periodo precoz tras un evento coronario agudo, ¿no? También hay otros estudios que nos dicen que la posibilidad de tener un evento MACE los 100 días después de un evento coronario agudo puede ser de hasta el 10%, ¿no? Y lo que él ha comentado antes, ¿no? Que después de 5 años, 1 de cada 4 pacientes va a presentar un evento MACE. Entonces, este periodo post-evento es crítico y es fundamental no perder pacientes. ¿Cómo lo haríamos? Pues teniendo claro un modelo de transición asistencial del hospital a atención primaria, donde la enfermería aquí va a jugar un papel fundamental y donde el seguimiento del paciente debe estar planificado y protocolizado dentro de un escenario ideal de una unidad de rehabilitación cardíaca. Y el mejor modelo de seguimiento va a depender de la realidad y de los circuitos asistenciales teóricamente más cercanos al paciente. Y aunque existen diversas posibilidades de seguimiento en función del escenario clínico, la clave debe estar en el abordaje multidisciplinar del paciente. Como sabemos, hay un consenso actualizado multisociedades para el mejor abordaje y seguimiento de la dislipemia de forma integral, especialmente enfocado en pacientes en prevención secundaria, donde se nos dice cómo manejar los lípidos de manera ideal en estos pacientes, ¿no? Y aquí se nos indican pues, por qué los resultados en la consecución de objetivos siguen siendo escasos, ¿no? Y puede ser por una inadecuada percepción del control lipídico en función del riesgo, una inadecuada utilización o escaso utilización de la terapia combinada, que se estima que es 1 de cada 4 pacientes, una optimización imprecisa del tratamiento, falta de organización asistencial, que es algo de lo que luego hablaremos, ¿no? Falta de adherencia y de persistencia en el tratamiento, las barreras burocráticas y factores psicosociales y económicos. Yo creo que la verdad que este consenso, ¿no? es una necesidad, ¿no? Nuestra práctica clínica, como estábamos diciendo, sabemos cómo se comporta la enfermedad. Cuando tenemos un evento, el riesgo dónde se focaliza, el periodo vulnerable, pues qué menos, ¿no? Actuar y saber organizarnos en actuar en el momento más sensible, ¿no? Y este documento viene un poquito, ¿no? A ordenar y a darnos esas claves para poder actuar de forma eficaz, ¿no? Y sostenida, controlando los riesgos lipídicos y organizando la asistencia, ¿no? Es correcto, sí. Obviamente este tipo de consensos vienen a ayudar mucho a esa práctica clínica, pero ¿cómo es cuando se confronta con la realidad? Cuando lo llevas al hospital y quieres trasladar esto, que al fin y al cabo es un acuerdo entre especialistas que os dedicáis día a día a tratar esta enfermedad. ¿Cómo es ese traslado a la realidad? Pues una cosa, yo siempre digo, uno es lo que uno quiere y otro es lo que se puede. Y muchas veces la principal barrera que tenemos es el sistema, porque vivimos en sistemas que son rígidos y que muchas veces no se adaptan a las necesidades de los pacientes y mucho menos a las guías de práctica clínica, que muchas veces, pese a que son nuestras normas de actuación, chocan con las posibilidades que tenemos en nuestro ambiente. A mí una de las cosas que me gusta de este consenso que habéis mencionado es que pone al paciente en el centro. Es decir, nos invita a pensar qué paciente tenemos, qué evento ha tenido, qué LDL tengo y cómo tengo que abordar esa reducción del LDL. Y eso hay que llevarlo a la práctica clínica real poniendo al paciente en el centro y tratando de, dentro de la situación administrativa que tengamos cada uno, buscar cuál es la mejor fórmula de conseguir los objetivos y evitar esas recurrencias de las que hemos hablado. A mí me parece fundamental que se llegue a un acuerdo con la Administración para intentar evitar todas las barreras posibles en este sentido, ¿no? Porque además vemos que en cada comunidad o incluso dentro de la misma comunidad vemos maneras diferentes de tratar a los pacientes muy distintas, ¿no? Según el hospital, según la farmacia hospitalaria, y como podemos ver que
bueno, cada uno actúa de una manera y aquí deberíamos de ser uniformes, intentar que haya la más mínima variabilidad en la manera de tratar a los pacientes, ¿no? Y de verdad, pues actuar de manera precoz y con la terapia indicada para el paciente de entrada, sin esperar más tiempo. Sí que es cierto, yo creo que seguro que en vuestra práctica lo habéis encontrado, que tenemos algún paciente en el que vemos que va a haber barreras administrativas para que cumplan los objetivos. Sí que es verdad que, por ejemplo, si te basas en este consenso, sí que te permite, ya veis que no habla de la terapia escalonada clásica, sino que te permite ir introduciendo distintas herramientas terapéuticas en distintos momentos para al final conseguir el objetivo final. En nuestro caso, nosotros sí que en nuestro centro tenemos la tendencia a veces a hacer una estrategia muy parecida al Victorian Initiate, ¿no? En el que después de la estatina de alta intensidad, quizá ir a la terapia dirigida PCSK9, porque eso luego te permite más adelante administrativamente completar la terapia oral. Sin embargo, si empiezas por el tratamiento escalonado, puede que te quedes en una zona gris en la que luego no puedas introducir el PCSK9 como diana terapéutica. Totalmente de acuerdo, Hugo, es así. Es verdad que a nosotros en este sentido nos ponen bastantes barreras a la hora de tratar a los pacientes de manera agresiva, de manera precoz, y tenemos que hacerlo de manera escalonada, aunque intentamos hacerlo de la manera más precoz posible, porque si no se quedan los pacientes en zona gris durante mucho tiempo y son tiempos en el que, como hemos comentado, son pacientes muy vulnerables a repetir otro evento. Estás escuchando Cardio Podcast. Y una vez analizado el riesgo residual, uno de los puntos clave del seguimiento tras un evento cardiovascular aterosclerótico, continuamos con las novedades terapéuticas y las soluciones, Pedro. Así es, Alicia. En los últimos años yo creo que hemos asistido a una transformación muy importante en el tratamiento del paciente posinfarto. No solo en la fase aguda, donde hemos mejorado la técnica percutánea, sino especialmente la prevención secundaria. La llegada de nuevos fármacos, la personalización de los tratamientos según el perfil del paciente, como hablábamos, y el control agresivo del riesgo residual han cambiado, yo creo, que el mapa terapéutico. ¿Qué avances creéis vosotros que terapéuticos os parecen más relevantes para mejorar el pronóstico del paciente post-infarto y qué barreras encontráis para aplicarlos en la práctica clínica? Bueno, si hablamos de novedades terapéuticas, yo creo que es importante mencionar al inclisiran, ¿no? Como una nueva herramienta que tenemos. Sabéis que es un fármaco que inhibe la síntesis de PCSK9 a través de una RNA interferencia, es decir, que a menos PCSK9, menos LDL circulante en sangre. Además, esto lo hace de una forma sostenida, especialmente a partir del tercer mes, y con una posología muy amable. Es un fármaco que se inyecta 3 veces en el primer año y luego 2 veces al año. En nuestro centro tenemos ya cierta experiencia con el fármaco, ya desde fases iniciales, porque participamos en el ensayo Victoria 2 Prevent, que ahí solo puedo decir que es un fármaco que no ha dado problemas de seguridad. Y después ya en la fase de administración ya en el sistema sanitario hemos visto que es un fármaco que efectivamente cumple aquello que se ve en los ensayos Orion y Victorion, ¿no? Que es una reducción sostenida y mantenida en el tiempo con un perfil de seguridad bueno y una adherencia que es prácticamente del 100% porque se administra en el centro sanitario. Y yo un poco quería comentar que para eliminar barreras que nos encontramos en la práctica clínica, quería comentar pues un ejemplo que se está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿no? Para pues dar un ejemplo de un circuito asistencial funcionando actualmente, ¿no? En la Comunidad Andaluza se han puesto en marcha el proyecto FARO, que es un documento interdisciplinar de estrategia en prevención secundaria y rehabilitación cardíaca, y posteriormente su puesta en marcha desde el Servicio Andaluz de Salud se va a iniciar en breve con el proyecto ANDATRAC, que busca aterrizar la propuesta de este proyecto FARO en cadena sanitaria, definiendo un calendario de visitas de las diferentes especialidades y asegurando el paso de pacientes entre los diferentes niveles asistenciales. Todo ello apoyado en herramientas digitales como el gestor de informes, que ayudarán al médico y a la enfermería de atención primaria al seguimiento del paciente. O la creación de una hoja de problemas estandarizada a nivel de la comunidad para la identificación del paciente. Y por otra parte, tenemos también proyectos que se están poniendo en marcha. Este que comentaba antes se ha puesto en marcha ya en 2 hospitales en 2 zonas sanitarias de 2 hospitales de Andalucía y paralelamente tenemos también el proyecto Flores, liderado por enfermería, que funciona mediante consultas virtuales, optimizando factores de riesgo cardiovascular de manera precoz a las 4 o 6 semanas y posterior revisión al año para controlar a los pacientes y que no se escape ninguno dentro de lo que es el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Estamos de enhorabuena, ¿no? Tenemos nuevas herramientas que, si podemos decir algo, es que son muy eficaces, ¿no? En disminuir y controlar
el colesterol LDL, y además yo creo que estamos de enhorabuena porque se están empezando a implementar, ¿no?, en nuestra área sanitaria. Esto choca, lo que me estás contando, con lo que vemos muchas veces en la consulta de cardiología. Vemos al paciente, yo creo que semanas o incluso hasta meses después del evento coronario que ha tenido, cuando ya debería estar optimizado al máximo la prevención secundaria, ¿no? Esas mágicas 4-6 semanas. ¿Cómo incorporáis en vuestra práctica clínica las nuevas estrategias posinfarto y qué herramientas tenéis, os gustaría tener, pues, para personalizar aún más el tratamiento? La verdad que lo que acabo de comentar del proyecto que AndaTrack, que se está poniendo en marcha en Andalucía, va a ser un proyecto en este sentido muy bueno, porque esto va a hacer que los pacientes van a seguir todo unas revisiones de manera uniforme, ¿vale? Entonces esto va a hacer que no en un hospital se siga a los 3 meses, que en otro a los 6, sino que todo esto va a hacer que se siga de manera uniforme. Por otra parte, el documento del consenso intersociedades que hemos comentado antes también aboga por un enfoque Fair to Target desde el principio, que es intensificar el tratamiento hipolipidemiante desde el inicio, según los niveles basales de colesterol LDL que tengamos, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco de qué niveles tengamos, pues empezar con las terapias más agresivas si necesitamos el descenso del LDL colesterol más de un 76% o lo que nos haga falta en ese sentido. ¿Me podréis poner, ¿no?, en esto que hablas, que me parece súper interesante, es decir, hacer el traje a medida al paciente y adaptar el tratamiento a lo que el paciente necesita, en vez de ir, ¿no?, a ese piñón fijo a todo su atorvastatina o ezetimibe? ¿Qué paciente sería de entrada candidato a ponerle inclisiran? Tenemos datos de pacientes con síndrome coronario agudo, un dato del estudio de Victoria Inception, en el que nos dice que si le ponemos inclisiran a los pacientes después de la estatina de alta intensidad, tenemos más posibilidades de conseguir los objetivos de reducción del LDL que si hacemos otro tipo de estrategias. Es un estudio de unos 400 pacientes en que se le autorizaron a inclisiran justo después de la estatina o hacer lo que te dé la gana. Hacer lo que te dé la gana era ezetimibe, bempedoico, inhibidor de PCSK9, lo que sea. Y se vio en este caso que la estrategia de poner inclisiran justo después de la estatina ayudaba de manera muy significativa a reducir los niveles de LDL y a conseguir los objetivos en esa fase tan precoz que hemos dicho antes que es tan importante en los pacientes por síndrome coronario agudo. Sí que os diría que me parece lo ideal, ¿no?, el poder poner una terapia dirigida a la PCSK9, pero que es complicado por las barreras administrativas, lo que hemos comentado antes, ¿no?, que es difícil. Pero ahora mismo, aunque sea complicado, intentar hacerlo lo más precozmente, me parece que es la estrategia más indicada. Y el paciente que no se puede escapar, ¿no?, de esta opción terapéutica, ¿me podéis ayudar a definirlo? Al que sí o sí de entrada deberíamos... Por ejemplo, nosotros tenemos algunos ejemplos de pacientes que hemos puesto el inclisiran durante el ingreso. Es un paciente reincidente, que ya tienes un colesterol LDL por encima de 100. A ese tienes que ir directamente al inclisiran independientemente de si tuviera tratamiento completo oral o no, ¿no? Pero yo un paciente que sí veo un perfil muy, muy interesante para inclisiran es aquel paciente en el que cuando ingresa por un evento coronario ves que la reducción del LDL que vas a conseguir con la terapia oral no va a llegar a 55. Ese paciente es un paciente para hacer la estrategia de estatina alta intensidad e inclisiran. Porque después, una vez que te quedes, imagínate que te quedas con inclisiran en 65. Perfecto, le añades ezetimibe, bempedoico y llegas a 55. Si haces primero el camino inverso, que es completar la terapia oral, no vas a llegar. Entonces, hay pacientes que cuando los tienes ingresados y ves su nivel de LDL basal, ya sabes que es un paciente que va a ser interesante para la estrategia de inclisiran tras la estatina. Ya hemos hablado del riesgo y del tratamiento. Yo creo que para terminar, ahora vamos a centrarnos en que sabemos que muchos pacientes, pese a recibir la medicación adecuada, no llegan a cumplir los objetivos terapéuticos. Y eso no siempre yo creo que es culpa del paciente. Vamos a ver qué es lo que pasa con el seguimiento, cómo mejorar la continuidad asistencial, asegurar que el paciente sea adherente y cómo podemos generar sistemas que sean más eficaces para prevenir nuevos eventos. ¿Qué estrategias os parecen más eficaces y realistas para mejorar el seguimiento del paciente posinfarto y qué habéis implementado vosotros en vuestros centros que creáis que puede inspirar a parte de la audiencia? Cuando hablamos de que tenemos un mal control lipídico y recurrencias, estamos ante un evidente problema de calidad asistencial, ¿no? Los problemas de calidad asistencial sabemos que pueden venir de 3 niveles. Un nivel estructural, que es que el sistema sanitario no me permite
controlar el LDL de nuestros pacientes en este caso. Luego hay otro nivel que es el nivel del personal que presta el servicio, es decir, si nos sabemos o no la evidencia científica y si somos capaces de aplicarla. Y el tercero son los pacientes, si es adherente o no, ¿no? En este caso yo creo que es importante identificar dónde están los problemas de calidad y abordarlos directamente con los indicadores precisos. En nuestro centro tenemos un proyecto liderado por el doctor José María Gámez, que es el jefe de servicio, basado en una metodología Lean. Es una metodología que busca la excelencia en la atención sanitaria mediante la optimización de los procesos asistenciales, intentando centrarse en aquellas acciones que generan valor y evitando aquellas que dificultan pues, el dar una atención de calidad, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros acabamos de empezar este tipo de proyecto y la idea es, como hemos dicho, tratar de identificar aquellas acciones que tienen valor, crear ese flujo de valor en pro del beneficio del paciente y establecer un sistema con indicadores de calidad precisos que nos permitan monitorizar si estamos consiguiendo los objetivos, desde que el paciente entra por la puerta de urgencia hasta el seguimiento crónico a largo plazo en atención primaria, incluyendo, por ejemplo, como indicador de calidad el que el paciente tenga un perfil lipídico prescrito al alta y que sea valorado entre las 4 y las 8 semanas siguientes al alta por síndrome coronario agudo, por poner un ejemplo. Y luego, por otra parte, también me gustaría volver a incidir en que hay que apostar por una comunicación fluida y protocolos claros entre hospital y primaria, con objetivos terapéuticos comunes, ¿no? Como hemos comentado antes, el proyecto que se va a poner en marcha en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el cual, pues, utilizando herramientas digitales, ¿vale? Vamos a hacer que los pacientes tengan un calendario de visita marcado en el cual el paciente no se va a poder perder, ¿vale? Porque vamos a recibir, en la historia clínica del paciente podemos recibir una alerta diciendo este paciente se ha escapado, incluso en contacto con el laboratorio también nos puede indicar alertas de que los pacientes no están en objetivo. Entonces todo esto termina siendo al final muy interesante a la hora del seguimiento del paciente, ¿no? Que no se escape ningún paciente fuera de objetivo, sobre todo en el periodo más reciente que, como decimos, es el más vulnerable y en el que más nos pueden perder también. Y si pese a todo ello, porque nosotros podemos decir al paciente, tienes que venir a esta visita, hacerte esta analítica, el problema es el que no es adherente. ¿Qué solución tenemos para él? Para que no sea un problema al sistema, porque que el paciente no tome el tratamiento al final significa que volverá a entrar, tendrá un nuevo evento y empezaremos de nuevo el circuito. Yo creo que en ese caso lo que hemos hablado es la coordinación precisa y adecuada de los distintos niveles asistenciales. Ahí la enfermería juega un papel fundamental en la adherencia terapéutica, esa consulta de riesgo cardiovascular liderada por enfermeras que ayudan a que el paciente sea más adherente, rehabilitación cardíaca en los centros en los que esté disponible y, por supuesto, una coordinación muy efectiva con atención primaria, que es el que va a estar día a día con el paciente. Al final, ¿no? Yo lo veo muy parecido, como el objetivo es transicionar como hemos hecho con otras patologías, ¿no? En insuficiencia cardíaca hemos dicho que el tiempo es oro, el tiempo hasta la titulación es muy importante y disminuye eventos, ¿no? ¿Qué decir, ¿no? Del paciente con evento coronario agudo, que el tiempo es músculo? Pues en prevención secundaria el tiempo también debe ser un objetivo y alcanzar el control de todos los factores de riesgo cardiovascular debe ser imperativo en nuestro sistema, ¿no? Y para ello tendremos que organizarnos y utilizar todos los sistemas que tengamos a nuestra disposición, que yo apuntaría muy bien el tema y la labor que hace enfermería, que creo que es magnífica y que solo cuando intervienen apoyados a nosotros como especialistas siempre mejoran nuestra actividad asistencial. Y así es, y además me parece que has hecho una analogía perfecta con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahí tenemos 4 vías para poder actuar sobre la insuficiencia cardíaca y aquí tenemos distintas vías también para poder actuar sobre la dislipemia, que sabemos que van a mejorar el pronóstico del paciente a corto y largo plazo, y todas estas vías yo creo que deben ser utilizadas y el futuro está en eso, en que todas las vías podamos descender los niveles de LDL colesterol y los demás indicadores de riesgo residual para poder tener el mejor pronóstico del paciente. Yo por último quería apuntar y ahí felicitaros a vosotros en el Sistema Andaluz de Salud por haber conseguido una estrategia autonómica, regional en este caso, porque yo creo que es importante la implicación institucional, ¿no? Para que facilite esa transición en distintos niveles asistenciales y que haya una estrategia común de todo un sistema sanitario para lograr los objetivos que nos planteamos. Pues doctores, muchísimas gracias. A mí me gustaría preguntaros una última cosa y es, por soñar, que es gratis, ¿cuál sería el escenario ideal en el manejo de la enfermedad aterosclerótica de aquí a 5 años, si pudierais pedir?
Ya lo dice la doctora Fernández Olmo y los colaboradores en el documento de consenso, no simplemente que este consenso no sea una carta a los Reyes Magos, sino que realmente sea algo que se puede implementar y se puede hacer realidad en 2, 3, 4, 5 años. Poco más que añadir a lo que ha dicho Hugo, porque totalmente de acuerdo. Es que es perfecto lo que ha dicho. Lo ideal sería poder llevar a cabo esto, poder llevar la estrategia Fair to Target y desde el primer momento poder añadir todas las terapias posibles para llegar al objetivo al que queremos alcanzar. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros en Cardio Podcast. Esperamos poder invitaros dentro de 5 años y que nos contéis que efectivamente se ha logrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Y llegamos al final del episodio. Pedro, ¿quieres acabar con un último mensaje? Bueno, la verdad, Alicia, que si tuviera que resumir lo más importante de este episodio no sería un único mensaje. Voy a recopilar unos cuantos que yo creo que son de extremado valor para la audiencia. Primero, el paciente con infarto reciente sigue siendo un paciente de altísimo riesgo y especialmente en los primeros meses. Y que no basta con intervenir en la fase aguda, sino que la verdadera prevención comienza en el momento del alta. Segundo, como han dicho los compañeros, disponemos de nuevas herramientas terapéuticas que su impacto depende de que las sepamos utilizar pronto, bien y de forma individualizada según el perfil del paciente. Tercero, yo creo que el seguimiento es un eslabón crítico que aún tiene mucho margen de mejora. El paciente necesita una correcta planificación terapéutica con una adecuada coordinación entre niveles asistenciales. Sin continuidad y sin un plan claro, el paciente está abocado al fracaso. La adherencia cae y con ella, sin duda, los resultados. Y por último, no quiero dejarme que si queremos avanzar necesitamos trabajar juntos. Hospital, primaria, cardiología, medicina interna e enfermería, haciendo equipo, compartiendo objetivos y dando al paciente pues, un mensaje único y coherente. Yo creo que este es el reto que tenemos por delante para mejorar la calidad de vida, la supervivencia y que nuestros pacientes pues, disminuyan la carga de riesgo residual que tienen. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre. Hasta aquí el análisis de hoy que añadimos a la playlist de Cardio Podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y recuerda que puedes consultar también la bibliografía recomendada en la web de secardiología.es. Volvemos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.